Yo quiero contar, nada, a Axel nos conocemos de toda la vida, nuestros padres son amigos. Crecimos juntos, somos casi como primos, no quieran saber. Exactamente. Bueno. Ahora queremos saber. No, Bueno. es el chiste que no te lo voy a decir. Esa es la magia. Productor de una película, está dando muchísimo que hablar, con grandes actores. Argentina 1985. Sí, desarrolle. Juicio a la tema. No, porque hay una cosa que Ábrele es muy al importante. país. Todos conocemos la historia, todos leímos Sí. Nunca Más, digamos, todos es todos los que somos más grandes. ¿Cómo eso se pasa o se traduce en una película? Porque no es un documental. Mira el tráiler. No le hicieron tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita. Respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Ahí está, es Trasera, Darín, Luis Moreno Campo, Peter Lanzani. No es un documental. ¿Cómo? No es un documental, es una película de ficción que cuenta cómo se fue armando el juicio de las juntas, cómo el equipo de la fiscalía esencialmente fue buscando testimonios, consiguiendo pruebas y contra un montón, en una suerte de pelea asimétrica. Recordemos que la democracia era muy frágil, la democracia de Alfonsín era muy frágil al principio. Estaba bastante cercana. Argentina, en 1984, o sea, 10 de diciembre de 1983, asume Alfonsín. Argentina en el 84 era el único país de la región que tenía un gobierno democrático. Chile seguía teniendo a Pinochet, Uruguay tenía Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, tenían todos gobiernos militares, dictatoriales, de facto. Argentina estaba en una posición de una fragilidad enorme, hackeada económicamente. Creo que todos los que somos grandes recordamos eso. Claramente. Y así todo, Alfonsín decide llevar adelante algo que había propuesto en su plataforma electoral, que era esencialmente, o sea, buscar un juicio a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y por cómo funciona el mecanismo, cómo funcionaba el mecanismo jurídico, el único fiscal que le tocaba era Trasera, que en la realidad, y mucho más contado en la película, era alguien que no se veía en ese lugar, no se leía como alguien que pudiese llevar adelante un juicio asimétrico e imposible. En ese momento era así. Entonces el desafío es la traducción de algo que es parte de la historia en una película casi de suspenso. Es una película de suspenso. Es una película de suspenso. Sí, claro que es un thriller. No un thriller como Michael Jackson bailando con las piernas para atrás. Una de suspenso, sí, es eso. Así la contamos. Hay mucho cine de juicio, digamos, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a ver cine de juicio. Sí. ¿Qué tiene de cine de juicio esta película? Una parte de la película es el juicio, pero una parte muy grande es cómo estas personas comunes, que tienen que ir a la oficina todos los días de 9 a 5 de la tarde, que fichan, tienen que lidiar contra toda la presión que no quiere que el juicio vaya hacia adelante. Pues, vos estás mucho en Estados Unidos y Vivo en Estados Unidos. Vive en Los Ángeles. Pero me Por refiero eso está a mucho. que vos tenés... Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, ya hubiéramos tenido 10 películas, ya hubiéramos tenido la saga. No sé qué decirte. ¿Por qué crees que tardamos tanto en ficcionar Mira, esa cuando parte? empezamos a trabajar el proyecto con Santiago Mitre, nos hicimos esa pregunta. ¿Por qué no se contó esto antes? Y me parece que hay un montón de explicaciones. Recordemos que un par de años después tenés alzamientos militares, Sí, claro. Punto final, obediencia de vida, eventualmente un indulto. Y los temas empezaron a ser incómodos. Y durante un periodo muy largo, la Argentina... Es algo en la historia oficial. La historia oficial se firma entre el final del proceso y se estrena al principio de la democracia. Es decir, que tampoco es una película que refleja específicamente Ese momento. Y la otra cosa que pasó, digo, cuando retorno a la democracia y el tema es un tema periodístico interesante, aparecieron 400 películas de Falcon Verde. Sí. En algún momento que la gente dijo, bueno, basta, ya me lo contaron esto. Y el nivel de esas películas era como un tobogán, además. Cada vez menos interesantes en la medida que pasaba el tiempo. Se tardaron 20 años la reapertura de las causas para que estos temas volviesen a estar en la esfera de lo público. También, Alfonsín, como figura ordenadora e impulsor del juicio de las juntas, hubo un debate, vos sabés que
nada está exento de la grieta, es decir, quién impulsó los juicios, etcétera, está claro, pero después todo el tiempo van narrando arriba del otro. ¿Está soslayado, está dentro de la película, Sí, está absolutamente. mencionado Alfonsín? Está absolutamente. La película no le escapa esa jeringa. Estoy usando la metáfora livianita. No le escapa esa jeringa, no. Pero- Nadie tiene miedo a charlar de eso. ¿eh? Vos sabés por qué yo te digo esto. Porque Sí, sí. hay pibes, y vos lo mencionás bien en alguna entrevista, y es, los pibes de 30 años no tienen cabal idea de lo que fue ese momento, dan por hecho Claro. que la democracia y el diálogo y que vos podés decir lo que quieras y usar el pelo y tu apariencia, eso no fue siempre. No fue siempre. Esta película va a ser también muy importante para que la vean esas generaciones. Bueno, Alfonsín también está para ser registrado otra vez. Y de nuevo, las figuras públicas tienen millones de aristas. Y no tenemos por qué coincidir con todas las aristas. Yo también soy de la generación que cuando Alfonsín dijo la casa está en orden, un poco me deprimí. La verdad que Claro. sí, no te voy a mentir. Hoy a la distancia estoy más amigado con esa figura, porque digo, había que cambiar una sociedad Sí, en ese que momento venía era del difícil. medioevo y cambiar la regla del juego. Estoy muy amigado con esa figura, porque digo, no existen los superhéroes. Y la película juega un poco sobre eso, sobre qué es ser un héroe en la vida real. Pero aparte, por lo que poco y sin spoilear la película, aparece la dificultad, porque hoy vos decías la gente que por ahí no lo vivió, que es un poco más chica que nosotros, pero digo, no eran dos fiscales que fueron a un juicio. Un poco más chica. Gracias, Pablo, gracias. Autopercepción me encanta, amigo. Me encanta. Nombraste a Sandrini y te me enojaste, entonces fui más yo- cuidadoso. Dale. Yo lo que digo es, era muy difícil. No son dos fiscales que fueron a un juicio así nomás. En esa época los represores estaban sueltos. Estaban en la calle. Es más, Y te eran podían matar. miembros de la Fuerza de Seguridad. No se habían ido nada. No, o sea, en la investigación me contaba muchas anécdotas Luis Moreno Campo de cuando venían a ponerle micrófonos abiertamente a la oficina. Buenas. Pero Era como, ¿qué? Sí, era obvio que le venían a poner micrófonos. ¿Viste? Me parece que ese juicio también fue la puerta de acceso para que todavía hoy, quizás esa también sea una discusión, ¿por qué todavía hoy, tantos años después, siguen abiertos muchos juicios de lesa humanidad y muchas... Sin sentencia. Sin sentencia, por más que estén la mayoría de ellos detenidos, algunos con domiciliaria por la edad, por otras cuestiones, pero fue un punto de inflexión también para la justicia y el tipo de justicia que se venía ejerciendo. Nosotros los argentinos no posiblemente. tenemos la menor noción del peso histórico que tiene el juicio de las juntas. No la tenemos. No nos damos cuenta que es más que Nuremberg. Porque Nuremberg eran las fuerzas de la ocupación Claro. juzgando A los perdedores. a los perdedores, Sí, claro. administrando la derrota de otro país. Sí. Acá fue la democracia por primera vez en la historia. En Portugal, los militares juzgaron a los militares anteriores. Claro. La democracia juzgando a quienes tuvieron el poder y lo usurparon por forma ilegítima, pasó por primera vez en la historia acá. Ahora, Sí. Nos Es verdad tenemos que, eso. y tenemos que Es estar verdad. orgullosos de eso. la película tiene, supongo, la misión de ser internacional. Digo, tiene que... Bueno, también hay una cosa que es real. Cuando vos tenés una película de escala, cuando vos querés Claro. contar una historia así, no solamente tenés que ser internacional, le estás contando esta historia a muchísima gente que no la conoce. Hacia a mis ahí va. hijos. les Ahí estoy contando iba. esta historia. ¿Qué les pasó a tus hijos? ¿De qué edad, recordá, le mandamos un cariño a Patricia Molina, que es tu mujer? ¿Qué dijeron tus hijos? Que vos los haces ver mucho cine. Bueno, Le yo mo- los tengo un poco mal educados, ¿viste? Los hago ver cosas, es complicado. ¿Pero qué te El otro día mi hijo me llama y me dice, vi American Psycho, está sobrevalorada, me dijo. Me destruyó. Bueno, estudia cine, ¿no? Claro, sí. Juan tiene 14, vio la película muchas veces ya. Julia tiene 11, es más chica y hay cosas que me dice, explícame bien esto. Pero quedaron muy impresionados porque la película es muy divertida, que esto es una de las cosas, tiene mucho sentido del humor, tiene mucho suspenso y es muy emocionante. Es muy emocionante. Fue una de las cosas que nosotros dijimos, era parte del proceso de por qué queríamos hacer la película también, porque nos emociona cuando lo contamos. Me gusta eso que tenga humor. Digo, ¿por qué eligieron esa narrativa? Porque la vida cotidiana está llena de esos momentos. Y aún cuando te parás frente a cuestiones terribles, el humor sale naturalmente. Y en este caso particular, una cosa que nos pasó cuando empezamos a pimponear con Santiago y con Mariano Sinás las ideas acerca de qué tipo de película era y cómo queríamos que tuviese modulación emocional, que no fuese un bajón, la película de...
Santiago empezó a hablar con la gente que había trabajado con Estracera y con Luis Moreno Campo, y empezó a parecer que Estracera era muy jodón. De hecho, cuando terminan el juicio, se van y se ponen, voy a decir, perdónenme, se ponen en pedo todos en una cena, te contaron eso. Sí, claro. Y para descargar, y para sacarse encima el estrés, la tensión y la presión que nosotros tenían. no queríamos contar unos muñecos de mármol. Claro. Queríamos contar gente que hizo algo imposible. Algo que lo analizás y decís, ¿cómo se les ocurrió que podía pasar? ¿Y cómo construyeron Darín, Peter Lanzani y un gran elenco? Tremendo. ¿Cómo encarnaron esos personajes? Porque hay una frase linda de Darín que cuenta en alguna entrevista en donde dice que alguien lo paró por la calle y le dijo, vos no te pareces a Estracera, pero la verdad sos igual a Estracera en la película porque te movés igual. Y vos decís algo que es, lo construyeron de adentro para afuera. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Un actor puede imitar una figura pública. El tono de voz, los movimientos, los gestos. Y es un tipo de actuación que puede estar muy bien, pero es superficial. Lo que Ricardo y Peter hicieron, y que para mí es admirable como espectador, ni siquiera como alguien que labura con ellos, es que entendieron qué le pasaba a los personajes, cuál era la búsqueda íntima de los personajes, cuál era el objetivo. Y eso lo transformaron en las acciones de los personajes. Ricardo no es un imitador, Peter no es un imitador. ¿Viste? Digo, no tienen eso, no se trata de eso, sino se trata de entender íntimamente las motivaciones de estos personajes, hacia dónde van. ¿Y hay un momento de la grabación en donde se quebraron, se emocionaron? Porque hay que ponerle el cuerpo a algunas escenas que son especialmente delicadas y uno cree que ya leyó la historia y que, digamos, que estás curtido. Pero otra cosa es meterse en la historia. Mira, a mí lo que me pasa es que yo no pude venir al rodaje porque la filmación fue en el pico de la pandemia. Entonces no podía subirme a un avión y venir. Y veía los materiales al final del día, lo que se llama daily. Se filma, se sube el material a un disco rígido y vos accedes remotamente. Entonces yo estaba en mi casa y miraba lo que se filmaba cada día. En mi caso particular, sobre todo con las escenas de los alegatos, del alegato de Estracera, yo lloraba cada vez que veía, pero el crudo, no veía el armado, no estaba nada, no estaba ni la música, ni el sonido. Era como alguien que te graba con el celular y lo sube. Y empezaba... Yo te voy a decir una cosa, no es que yo tenga la obligación de hacerte llorar, pero yo podría intentar hacerte llorar. Y te lo digo, pues te vi conmovido, digamos, como dijiste, una cosa que no es habitual de escuchar, y es el peso que tiene este juicio que ocurrió acá a nivel global. Histórico. Fue el primer lugar. Y eso yo te vi emocionado. A mí me emociona, primero me emociona la posibilidad de que podamos contar esta historia, de poder compartirla. Y después hay algo que tiene... estamos muy cascoteados los argentinos. Vivamos acá o vivamos afuera. Y hay algo de autoestima muy golpeada. ¿Qué nos aglutina? Claro, Messi, Maradona, un mundial, ¿qué nos aglutina? Sí, pobre, y además, ¿viste? Yo pienso esto, ¿viste? Pobre Messi, que le ponemos ese peso sobre la espalda a un tipo. Hacenos feliz. Hacenos felices a todos. Y ¿qué presión? Digo, espero que no me esté escuchando, que no se deprima cuando digo esto. ¿Viste cuando te dicen, no, esta película para ir al Oscar te pasa lo mismo? Todo el mundo dice, no, sí, vamos al Oscar. Chicos, no funciona así esto. Sí, porque, espera, ahí vos que nos... Ya están diciendo, bueno, nos van a traer el Oscar, ¿verdad? ¿Qué van a sacar? Me van a quemar el pasaporte si no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Y sí. ¿No puedo volver? Bueno, sí. Y sí, claro. Claro, pero tiene que ver un poco con esta necesidad que tenemos todos de encontrar zonas comunes. Luis Moreno Campo me dijo una cosa, le pregunté, dije, ¿qué hizo posible el juicio? Y él me dijo, un grado alto de consenso. Y es un poco esa es la deuda interna que tenemos. Encontrar ese, ¿viste? Consenso. ¿No? Y a lo mejor el consenso por ahí no pasa por la política. Quizás no tenemos que buscarlo más ahí. Lo tenemos que buscar en las películas, en la música, en la literatura, en cosas que tienen que ver, no digo, con algo hasta muy visceral. Ya presentaron la película en Venecia, en San Sebastián, y a esto iba antes cuando quería preguntarte, ¿cómo le cuentan este cuento a gente que no tiene la mínima idea de que era tan importante y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo la recibe esa gente? Mira, la película la hicimos 4 productoras juntos. Kenia, que es la productora de Ricardo Darín, el Chino Darín y Fede Posternak. La Unión de los Ríos, que es la productora del director Santiago Mitre, Agustina Jambi Campbell y Santiago Caravante. Amazon Studios, que es de 6 besos. No se sentó en la mesa, es de Infinity Hill, que es la productora nuestra, mía y de mis socios Cindy y Finn. Y
Y siempre pensamos en todo el proceso creativo que tenía que viajar porque era una historia que valía la pena que viaje. Y que tenía que tener un código abierto. Y que justamente, como esto yo les decía antes, se la contás a extranjeros y se la contás a chicos. Partís de la base de que el otro tiene una idea inexistente, remota o cero. Había militares y después no hubo más. Y no hubo más, y hubo no sé qué, pasó algo por el estilo. Sin verdadera dimensión ni de la valentía del hecho, ni de lo heavy que había pasado antes. Pero además, esa imagen del tráiler que es cuando ingresan todos los comandantes, todos los generales para enfrentarse a un juicio, impacta aún si uno lo ve ficcionado, pero cuando en las fotos, en los juicios reales, los hemos visto a ellos tan inconmovibles ante todo aquello que se los acusaba, ante los testimonios tan desgarradores que se pronunciaron en esos juicios, es un momento de nuestra historia que quizás hoy podamos entenderlos a tantos años de haber recuperado la democracia de otra manera. Quizás hoy somos otro tipo de sociedad que puede revalorizar eso. Igual te voy a decir algo, y en función de cosas que fueron pasando en la Argentina en el último mes y medio, la posición de la película, y es algo que dice el personaje de Mono Campo en un momento, es que tenemos que terminar con la violencia como herramienta política. Y eso no tiene una bandera ideológica particular, partidaria, sí, ideológica, no partidaria. Claro. La violencia como mecanismo de vida es tóxica, no nos permite avanzar como sociedad. Bueno, es un mensaje universal. Es un mensaje universal. Claro. Y te digo, cuando hace 2 años vos tenías un montón de tipos tratando de entrar al Capitolio en Estados Unidos pateando la puerta, también se aplica. Entonces, en ese sentido, para mí no es una película sobre Argentina en 1985. Es una película ¿Cómo sobre se resuelven las tensiones y cómo no pasar a la violencia? El Chino Darín, no sé si lo vamos a poder ver, tuvo palabras en ese sentido, revalorizando la democracia e insisto con esta cuestión, y es mostrarle a las nuevas generaciones qué pasó en la Argentina en un momento, y voy a usar tu frase, donde había asimetría. Porque después corrió mucha agua bajo el puente y parecía más simétrico dirigirse o enjuiciar a los militares o juzgarlos, etc. Bien, distribución, que es todo... y entraste en el tema álgido. El tema álgido. ¿Cómo te gusta el picante, Sí. Diego? ¿Dónde se verá y en qué plataformas y en cuántas salas? Lo voy a contar muy simplemente, digo, para ser muy claro. Esta película se estrena el jueves en 223 salas de toda la Argentina en todo el país. Hay circuitos de cine que, porque la película tiene 3 semanas de exclusividad en los cines, dijeron, nosotros queremos 5 semanas, no 3, no la vamos a proyectar, pero casi todo el resto de los cines de Argentina lo va a proyectar. La película, después de 3 semanas, va a estar en Amazon y va a seguir estando en los cines. ¿Qué es lo álgido? Anda derecho, vamos. No, lo álgido es que hay cadenas que básicamente consideran que el mínimo tiene que ser 45 días. Es una decisión de negocio, si querés. No hay más álgido de eso, no hay una razón ideológica, no es para hacer ninguna lectura rara. Básicamente ven el negocio de una manera diferente a nuestros socios, no es más que eso. O sea, la ventana entre que sale a los cines y la que llega al streaming. Claro, yo te quiero hacer una pregunta más personal. Yo te sigo desde Cemento, que es desde Necochea. Desde Necochea. Desde Necochea. Sí, Necochea. ¿Qué haces en Cuando Necochea? vos te mirás... Íbamos, a ver, lo simplifico, lo vamos a hacer simple. Nuestros papás estudiaron medicina juntos, claro, en La Plata. Y siguieron amigos toda la vida. Y nos íbamos todas las familias de vacaciones juntos a Necochea. Pero él se metía, cuando por todo el mundo iba a la playa, ya en una galería, en un negocio de los primeros videoclubes, y él ya era un experto en eso. Y me iba al cine y me tenían que... Estaban todos ustedes jugando al fútbol abajo de las 6 de la tarde. Yo rezaba para que llueva, para ir al cine. Exactamente. Volvías blanco. Pero ahora blanco. sos productor, vivís en Los Ángeles, digamos, cubrís los Oscars. Cuando vos te mirás y mirás tu trayecto, ¿cómo ves ese recorrido? Pues es una cosa muy única, me parece. Pero esperá, después del corte. Vamos, dale. Miren este dato en el corte, nos cuenta Axel Kuchevaski, que ¿quién hace voces en la película Argentina 1985? Ariel Tarico. ¿Qué voces hace Tarico? Hace un montón, hay como vocecitas, a veces escuchás la radio y es él, y hace como una voz, sería como el padre de la democracia. De Alfonsín. Eso. O sea, sería el padre de Ricardito, ponele. O sea, con el debut cinematográfico de... El debut cinematográfico. Claro. Bueno,
Has recorrido un largo camino, muchacho. Ok, sí, ya me asustás con la pregunta. Bien. Retomemos. Digamos, no te invito a la megalomanía, pero dame una mirada de cómo vos verías a ese pibe que estaba ahí en los 80 metido en la galería oscura en un videoclub. ¿Qué le dirías a ese muchachito? Pero vamos en serio. Le diría, compra dólares. Lo primero que le diría. No te hagas el chistoso. Dale, habla. Decí de verdad. No, le diría que te reboten tanto las chicas, después te va a venir bien. El tiempo que te estás dedicando a ver películas no va a ser en vano. Pero hay algo, viste, que es muy raro, porque cuando llegás a esta franja de edad que tenemos nosotros, todo te parece natural. Decís, claro, no era tan así, no tiene lógica. En realidad, cuando mirás hacia atrás no tiene ninguna lógica. Pero cuando llegás a este lugar decís, claro, es re lógico que estemos todos acá sentados. Sí, por supuesto. Y vos decís, millones de personas quieren llegar a estos lugares y no les pasa. Entonces, no sé si es tan lógico. Y un pendiente, digamos, vos tenés muchas figuritas muy importantes en tu álbum. Profesionalmente decís, nunca pude entrevistar, nunca pude una idea o laburar con... Ahora es más laburar con. Sí. Ahí me pasa más laburar con. Y también la verdad es que trabajando... Nosotros armamos esta productora en Los Ángeles y en Oxford, en Inglaterra. Entonces producimos para afuera mucho. Tenemos una serie, estamos haciendo la tercera temporada de una serie con la BBC, una serie que se llama Stage. Y en la segunda, entre la primera y la segunda temporada tuvimos invitados a Cate Blanchett, Samuel Jackson, Whoopi Goldberg, Ewan McGregor. Yo medio me iba pellizcando en la medida que teníamos que negociar con los representantes. Era como tipo, ¿cómo hago como que no me importa esta negociación? Tipo, sí, por supuesto, claro, sí, no, es muy caro Samuel Jackson, vamos a darle el precio. ¿Viste? Digo, entonces te va pasando un poco eso. Y hay momentos en los cuales con los actores o con los directores, cuando armás sociedades de laburo, y cuando armás sociedades de laburo no solamente colaboración creativa, sino la producimos entre empresas productoras y el director y la actriz tienen... es muy interesante, porque se te achican las distancias. ¿Viste? Y vos decís, no, bueno, por ahí uno crece pensando que estos tipos que están en Hollywood y hacen películas de millones de dólares, todos tienen problemas muy diferentes, tienen los mismos problemas, es todo lo mismo. Las personas somos todos iguales en ese sentido, nos preocupan casi las mismas cosas. Qué gran final. Te agradezco mucho No, por favor, gracias a ustedes. por haber venido. Mañana Viernes, van a juzgar. Jueves. Sí. Este jueves, Sí. Argentina 1985, en los mejores cines argentinos. Axel está para recontraseguirla, no podemos, pero estuvo buenísimo. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Tanda.